bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el último tema de estadística descriptiva, que son conceptos básicos de estadística descriptiva. Entonces, nosotros recordemos que existen dos tipos de estadística. Estadística. Una de ellas es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial o inferencia estadística, también se le conoce. Entonces, la estadística descriptiva lo que hace es que estudia un conjunto de datos y determina el comportamiento de esos datos. Entonces vamos a ponerle estudiar comportamiento de datos. Comportamiento de los datos. Y la estadística inferencial lo que realiza son proyecciones a futuro. A partir de un conjunto de datos. Entonces, proyecciones se refiere a que a partir de un conjunto de datos podemos saber lo que va a pasar. Por ejemplo, la estadística descriptiva del conjunto de datos, pues nada más estudiamos ese conjunto. Por ejemplo, si queremos obtener las edades, pues en cuál edad hay más valores, en cuál edad hay menos valores, qué tan dispersos están los datos, cosas así. Pero por ejemplo, en la estadística inferencial vamos a recolectar datos, por decir algo, los días que llueven. Y a partir de ahí vamos a determinar los días que van a llover después. Por ejemplo, hagan de cuenta que determinamos las veces que llovió en una semana. A partir de esa recolección de datos vamos a determinar que los días que podría llover la próxima semana. Entonces estamos viendo datos a futuro. Mientras que aquí únicamente estudiamos el comportamiento, observamos los datos, vemos qué tienen, cómo se trabajan, así, cosas así. Ahorita ya con lo que veamos vamos a entender de una mejor manera. Entonces, lo que hemos visto, ahorita les voy a dar un resumen de todo lo que hemos visto en estos videotutoriales. Nos dan un conjunto de datos que se obtuvo a partir de una encuesta. Nosotros calculamos sus medidas de tendencia central, generalmente se abrevia así, MTC. Esas medidas de tendencia central son moda, media y mediana. Esta medida de tendencia central lo que hace es que de un conjunto de datos vamos a obtener uno representativo. Posteriormente vimos medidas de dispersión para saber si los datos están muy dispersos, es decir, muy separados o muy juntos. Aquí lo que vimos fue el rango, la desviación media, desviación absoluta media, luego desviación absoluta mediana y por último la desviación estándar. Entonces, con estos valores nosotros estudiábamos si los datos estaban así muy dispersos o estaban muy concentrados. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es estadística descriptiva, porque aquí del conjunto de datos estamos seleccionando uno representativo. Luego, con estas medidas de dispersión estamos determinando si los datos están muy separados entre sí o están muy juntos. Ahí estamos estudiando un comportamiento, porque estamos viendo si están muy separados o están muy juntos. Posteriormente de ese conjunto de datos, nosotros vimos que podemos graficarlo, podemos agruparlos en diferentes tablas. Tablas que son las tablas de frecuencia absoluta junto con la de frecuencia relativa y el último tema mediante el intervalo
intervalos de clase. Vamos a ponerle nada más intervalos. Entonces, todos los datos, para que no los tengamos así todos separados, los podemos ir agrupando entre una tabla de frecuencias absolutas, una tabla de frecuencias relativas y una tabla de intervalos de clase. Ahora, para que se vea más bonito de forma con dibujitos y cosas así, vimos que esos datos se podían graficar. Y para eso vimos varios tipos de gráficas, que son la gráfica de barras, la gráfica poligonal, la gráfica circular, la gráfica pictográfica o pictograma y por último el histograma. Y a partir de aquí nosotros podíamos obtener la información que nosotros quisiéramos. ¿Cuál era el dato más repetitivo? ¿Cuál era el dato menos repetitivo? ¿Cómo iban creciendo o cómo iban disminuyendo los datos? Si se dan cuenta, con un conjunto de datos nosotros podemos calcular todo esto. Bueno, antes de que se me olvide, aquí nosotros también vimos, por ejemplo, cómo utilizar la moda media o mediana, o rangos, la desviación absoluta media, desviación absoluta mediana, desviación estándar. Existe una relación entre la desviación absoluta media y la desviación estándar. Esa relación es la siguiente: una desviación estándar es igual, o más o menos, no exactamente igual, ya me manchó esto, aproximadamente igual a 1.25 desviación absoluta media. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, tenemos un conjunto de datos. Ahora, le calculamos su desviación estándar. El valor que nos va a salir va a ser, veamos, 12.27 de desviación estándar. Luego, también calculamos su desviación absoluta media. Déjalo pongo con negro. Desviación estándar es igual a 12.27. Y de desviación absoluta media de ese mismo conjunto de datos nos sale 10. Vamos a sustituir estos valores en esta expresión. Les digo, ya vimos cómo calcular desviación estándar, desviación absoluta media. Para ese mismo conjunto de datos le calculamos su desviación estándar y su desviación absoluta media. Nos dieron estos valores. Ahora vamos a sustituir estos valores en esta fórmula. 1 por desviación estándar nos salió de 12.27. Aproximadamente igual, tenemos 1.25 por desviación absoluta media, 10. Realizamos esas operaciones. 1 por 12.27, 12.27. Y luego 1.25 por 10, eso es igual a 12.5. Ahí está. Observen cómo los resultados que obtuvimos fueron muy cercanos. Entonces, si nosotros calculamos la desviación estándar y la desviación absoluta media y los sustituimos, vamos a observar que vamos a tener valores muy cercanos. Entonces, eso es a lo que se refiere esta expresión. Esta es la forma en la que se relaciona la desviación estándar y la desviación absoluta media de un conjunto de datos. Entonces, todo esto que nosotros vimos fue estadística descriptiva, porque nada más estudiábamos los datos. De ese conjunto veíamos cuál era el dato más representativo, cuál era el dato más frecuente, el menos frecuente, cuál tenía una mayor frecuencia, menor frecuencia,
luego los ubicábamos en un conjunto, agrupábamos los datos en tablas y a partir de ahí observábamos diversas cosas. O por ejemplo, en las gráficas, nosotros observábamos cuáles datos eran más grandes, cuáles datos eran más pequeños, comparábamos diversas gráficas, cosas así. Entonces, si se dan cuenta, nosotros nunca adivinamos datos a futuro, simplemente estudiábamos los datos que teníamos y a partir de ahí realizábamos diversas operaciones, pero estábamos sobre los datos. Por ejemplo, yo nunca les decía, a partir de estos datos obtenidos en el año 2015, por decir algo, ¿cuáles son los datos que se obtendrían en 2020? No les decía que viéramos para fechas futuras, nada más nos quedábamos con los datos que habíamos obtenido en el momento. Entonces, eso es lo que estudia la estadística descriptiva. ¿Cómo se comportan los datos? Si están muy dispersos, si están muy juntos, cuál es el más grande, el más pequeño, cuál es el más representativo, cómo se ven las gráficas, cosas así. Es todo lo que estudiamos en estadística descriptiva. Pero en estadística diferencial, lo que nosotros hacemos es, a partir del conjunto, observamos qué va a pasar en el futuro. Eso es lo que hacen todos los economistas, todos los contadores, todos los actuarios. Es todo lo que hacen. Observan los datos, los estudian y a partir de esos datos ven qué va a pasar en el futuro. Y así es como le hacen cuando, por ejemplo, hablan de la población, que dicen, parece ser que la población va a ser de tal valor dentro de tanto tiempo. O también, por ejemplo, con los videojuegos, se ve que para tal año este videojuego va a ser muy famoso o se va a devaluar. O también, por ejemplo, con las finanzas, que dicen, para tal año tal moneda va a costar tal, para tal año el precio de tal elemento va a bajar o va a aumentar a tal. Precisamente porque estudian, a partir de los datos obtenidos, estudian qué va a pasar a futuro. Entonces, como ven, aquí nosotros nunca nos enfocamos en futuro, nada más observábamos cómo se comportaban. O sea, si estaban muy dispersos, muy juntos, si eran datos muy grandes, muy pequeños, si eran muchos, si eran pocos, cuál era el dato más frecuente, menos frecuente, frecuencias relativas, de un total de datos, qué porcentaje nos representaba un conjunto específico. O sea, no estudiamos a futuro, nos quedamos con esos datos. Entonces, con un conjunto de datos, nosotros podemos calcular todo esto. Podríamos hacer un video tutorial, sería muy pesado, la verdad, para mí y para ustedes, en donde con un solo conjunto de datos calculáramos todo esto. Pero básicamente eso es lo que hemos visto en todos estos videotutoriales. De un conjunto podemos calcularle todo esto. Todos los videotutoriales que nosotros vimos, todo esto lo podemos calcular para un conjunto de datos. Y bueno, aquí les dije, nada más era como un resumen de lo que vimos. Nosotros estuvimos metidos en estadística descriptiva porque estudiábamos el comportamiento. Ya había hecho un resumen así parecido, pero volví a hacer otra hora con lo que son las tablas y las gráficas, las agrupaciones de datos. Esta relación, por ejemplo, no la conocíamos, no la habíamos visto. Vimos cómo calcular desviación estándar, cómo calcular desviaciones absolutas, pero no vimos esa relación. Ahora ya la sabemos. Ojo, esta solo se cumple para la desviación absoluta media, no es para la desviación absoluta mediana. Esa casi no se utiliza, por eso es que no hay una relación. O a lo mejor sí, pero no la conozco. Si ustedes la conocen, pues ya me dicen, hacemos algunos ejemplos para verificar a ver si se cumple. Pero bueno, yo no conozco, al menos de momento, una entre la desviación absoluta mediana y desviación estándar. Ahora, también hay otros conceptos. Esto se aplica en general para toda la estadística e incluso para la probabilidad, que son los siguientes. Déjenme encuentro mi borrador, que se cayó. Aquí está. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos visto en todos estos videos, todo lo que podemos hacer, o bueno, de forma básica, con la estadística descriptiva. Un conjunto de datos, podemos calcularle todo esto. Bueno, también ahí me faltó el semirrango. No lo incluí porque algunos dicen que es una medida de tendencia sexual, otros dicen que es una medida de dispersión. Aunque en realidad el semirrango casi no se ocupa. Bueno, aquí también estaría la varianza, que sabemos que se obtiene a partir de la desviación estándar, por eso no la obtuve, pero también de un conjunto de datos se pueden calcular esos dos valores. Entonces hay otros conceptos que sí me interesan.
Por ejemplo, más bien, estos conceptos son universo, población, y la muestra. Entonces, ¿qué son cada uno de los conceptos? Universo se refiere al total de elementos de alguna característica. Por ejemplo, vamos a suponerlo así, humanos. Entonces, nuestro universo es un conjunto general de algo. Aquí, humanos o personas, así tal cual. La población es un conjunto con una característica en común. Humanos que les gustan los videojuegos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ponerlo en círculos. Aquí tenemos un círculo en donde están reunidos todos los humanos del planeta. Pero ya después nosotros hacemos una característica. Vamos a considerar a los humanos que les gustan los videojuegos. Sería nada más este pequeño grupo. Y la muestra se le conoce como una cantidad representativa de la población. Cantidad representativa de la población. Entonces, de esa población que nosotros tenemos, todavía vamos a ser como que más selectivos y vamos a escoger unos cuantos. Ahí está. Entonces, estos son los conceptos importantes que se aplican en estadística, no importa cuál, estadística descriptiva, estadística inferencial o incluso en probabilidad. El universo es el conjunto de datos de forma genérica, en este caso la cantidad de humanos que hay en el planeta. La población ya es un conjunto de datos con una característica específica, en este caso de humanos que les gustan los videojuegos, lo pueden ver aquí. Y la muestra de esa característica, pues nada más vamos a tomar una pequeña muestra que representa a todos. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver varios ejemplos para que quede más claro. Este es el primero, humanos general, luego población, ya con una característica específica, y luego muestra, cantidad representativa. Otro ejemplo. Nuestro universo serían todos los estudiantes que existen. Estudiantes. Después, en la población, vamos a agregar una característica. Aquí los estudiantes son general. No importa si tienes 6 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, no importa. Aquí nuestro universo son los estudiantes de forma general. En la población ya agregamos una característica especial. Estudiantes de 16 años. No, sí, de universidad vamos a poner. Entonces, quiere decir que de todos los estudiantes que existen, vamos a considerar únicamente los que están estudiando en la universidad. Y luego, de todos los que están en la universidad, vamos a escoger algunos representativos. Por ejemplo, estudiantes únicamente de una universidad. Vamos a ponerle, no sé, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces,
Nuestro universo son todos los estudiantes en general, pero ya después vamos a incluir una pequeña característica. Esa va a ser nuestra población. Vamos a considerar únicamente los estudiantes de la universidad. Y después la muestra, pues nada más es un conjunto pequeño que representaría a todos. En este caso, los estudiantes de una universidad. Es como si ese conjunto cada vez lo hiciéramos más pequeño. Vamos a verlo de otra forma, un poquito más entendible. Por ejemplo, nuestro universo, que sea la cantidad total de agua de todo el planeta. La población ya sería esa agua, pero con una característica específica. Agua dulce de un lago. Vamos a ponerle el agua del lago A. Luego, supongamos que de esa población yo quiero saber si todo el agua está contaminada o no. Entonces, imagínense estar probando, midiendo todo el agua. Primero, ¿qué tal si nos hace daño? Y segundo, ¿qué tal si nos vamos a tardar muchísimo en medir todo el agua? Todo lo que hacemos es que con un gotero vamos a tomar una pequeña cantidad. Esa sería la muestra. Vamos a ponerle agua recolectada en un vaso de este lago, obviamente. En un vaso. Entonces, de este lago nosotros vamos a tomar una pequeña cantidad de agua. Y esa agua la vamos a utilizar para hacer los análisis. Va a ser una muestra representativa que va a representar a toda la población. Entonces, a partir de ese vasito, nosotros vamos a determinar si el agua de todo el lago está contaminada o no. Entonces, por eso se le llama muestra. De un total, que es la población, vamos a tomar una pequeña muestra que lo represente. Entonces, por eso les puse varios ejemplos. Humanos que les gustan los videojuegos en nuestra población, y la muestra pues una cantidad que represente a toda esa población. O ahorita lo de las universidades, que les puse estudiantes como universo, algo general, luego la población ya con la característica estudiantes de universidad, y luego escogí los estudiantes que representan a todos los que estudian en la universidad. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Aquí les puse un pequeño ejemplo. Nuestra población es el agua dulce de un lago. Nosotros queremos saber si ese lago está contaminado o no. Entonces, les digo, no podemos probar toda el agua para ver si está contaminada. Entonces vamos a tomar una pequeña muestra. Esa agua la analizamos, y como esa muestra nos representa a todo el lago, pues ya con eso vamos a determinar si todo el lago está contaminado o no. Entonces les puse esto porque es lo más común. Incluso en las películas se puede ver cómo para determinar si un lago está contaminado, pues tomamos una pequeña prueba que decimos, vamos a tomar una muestra de agua, y esa es la que analizamos, y a partir de esa pequeña muestra determinamos las condiciones de la población. Entonces, eso es a lo que se refiere. La muestra es una muestra, son valores representativos de la población. Otra aplicación, por ejemplo, sería cuando fabrican, sobre todo en las industrias, cuando fabrican algo. Mi borrador. Por ejemplo, nuestro universo, que sean tornillos, o sea, sin ninguna característica, de forma general. Tornillos. Ya después de la población, si consideramos alguna característica específica. Por ejemplo, tornillos que tienen de largo 2 pulgadas. De 2 pulgadas. Bueno, lo voy a poner en español. Entonces, hagan de cuenta que en esa empresa existen muchísimos tornillos.
Fíjense que existen esos. Pero esa empresa se va a enfocar únicamente en los tornillos de 2 pulgadas. A lo mejor son 1 millón nada más. Esa empresa lo que quiere es saber si los tornillos que se están fabricando todos funcionan. Pero imagínense, invertirían mucho tiempo y mucho dinero en probar cada uno de los tornillos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De esa población toman una muestra, por decir, 10 tornillos. Una muestra representativa que va a representar a todos estos. 10 tornillos de 2 pulgadas. Entonces, y nada más de toda esta población de tornillos de 2 pulgadas, únicamente toman 10. Si los 10 tornillos salen defectuosos, entonces dan por hecho que todos estos van a salir defectuosos y ya no los ven. Pero si por ejemplo de 10 tornillos a lo mejor nada más uno sale defectuoso, dicen, pues nada más es uno de 10. Entonces son muy pocos. Entonces vende eso, considera estos y véndelos. Así es como funciona esto de población y muestra. El universo es un conjunto de datos de forma general. En este caso los tornillos. La población ya tiene una característica común. Bueno, una característica específica. Tornillos de 2 pulgadas. Observamos que ahora nada más tenemos 1 millón. Y la muestra es una cantidad pequeña de la población, en este caso 10 tornillos, que nos va a representar a toda esa población en total. Entonces, estos son 3 conceptos que deben tomarse mucho en cuenta. Las ventajas, les digo, por ejemplo, en las empresas nos ahorraríamos mucho tiempo en probar, por ejemplo, todos esos tornillos. Es más fácil probar solo 10 que probar 1 millón. La desventaja es que nos estamos basando en una muestra que posiblemente no sea se le llama muestra representativa, pero quizá no siempre funcione, porque por ejemplo, supongamos que los 10 tornillos nos salen mal, pero resulta que tuvimos mala suerte y que de esa población únicamente de esos 10 tornillos están mal, todos los demás pues estaban bien, y pues todos esos que estaban bien los desechamos. Entonces ahí ya sería una desventaja. Sin embargo, como les digo, si nosotros tomamos una muestra representativa, nos ahorramos tiempo en vez de estar probando todos estos. Y a lo mejor perdemos menor cantidad de dinero probando cada uno de estos que si nosotros tiramos todos esos. Entonces también eso ya depende de las empresas y todo eso. Por ejemplo, en el caso del agua, pues conviene mejor declarar que toda está contaminada a que declarar que no lo está, porque si no lo está, a lo mejor y nos intoxicamos o algo así. Entonces pues mejor conviene, no, pues de esa muestra si sale contaminada, entonces declarar que todo el agua es contaminado. Obviamente para eso pues hay que tener varias muestras, no podemos nada más decir, una muestra y ya. No, vamos a tener varias muestras, vamos a agarrarlas de distintas partes, no todos del mismo lugar, como para que sea más aleatorio. Y de hecho, la probabilidad se relaciona precisamente en esto. Pero eso ya se ve más adelante. Que si una muestra no cumplió ciertas características, mediante la probabilidad se puede estudiar qué tan probable es que todas las demás, todos los demás elementos salgan igual de defectuosos. Pero les digo, eso ya se ve en probabilidad. Entonces, con esto concluimos lo que es la estadística descriptiva. Vamos a empezar ya con los siguientes videotutoriales, lo que es la estadística diferencial. Y aquí sí les recomiendo que repasen todo lo que vimos de regla de 3, porque los temas con los que vamos a empezar va a ser proporcionalidad. Anteriormente habíamos visto lo que eran razones y proporciones. En este caso, nada más vamos a enfocarnos en proporciones, pero ya va a quedar mejor definido. También vamos a ver cómo la regla de 3 está relacionada con la proporcionalidad. Vamos a ver por qué utilizamos la regla de 3, sobre todo para hacer conversiones como las que vimos en geometría, de volumen, de área, de longitud, de masa, de tiempo, de capacidad. ¿Por qué utilizamos la regla de 3 y qué es lo que realmente estamos haciendo? Que esas, sí, ya a lo mejor ya vimos mucho cómo se hace todo eso, pero ¿por qué lo hacemos? Ese procedimiento, ¿qué tiene que ver?
Entonces todo eso lo vamos a ver ya en estadística diferencial. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.